Hoy vamos a ver cómo hacer tu primer presupuesto, independientemente de lo que ganes, si ganas mucho o si ganas poquito. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final. Es súper importante que no esperes a tener mucho dinero para comenzar a hacer tu presupuesto. El presupuesto lo debes comenzar a hacer lo más pronto posible. Suponte que tú ganas 10 euros al mes. Bueno, incluso si ganas 10 euros al mes, tú tienes que saber qué vas a hacer tú y hacia dónde se van esos 10 euros. El presupuesto te va a servir para saber qué pasa con tu dinero y hacia dónde va a destinarse ese dinero que tú recibes. El presupuesto te sirve para saber y para controlar hacia dónde va tu dinero, el dinero que entra, es decir, tus ingresos, y cómo una vez que ya tú recibas estos ingresos, cómo salen y hacia dónde salen, y si están saliendo hacia los lugares donde tú los quieres destinar. La manera más simple de hacer esto, de hacer un presupuesto, es de hacer dos columnas. Primero, una columna con tus entradas, es decir, el dinero que entra a tus cuentas, el dinero que recibes. Y segundo, una columna con el dinero que sale, es decir, el dinero que gastas. ¿Y cómo lo gastas? Por ejemplo, ese dinero puede ir hacia el pago de tus facturas, hacia el pago de tu renta, hacia el pago de tu préstamo, hacia el pago, del transporte público, hacia el pago de los servicios. Y el dinero que recibes lo puedes recibir porque, tienes un empleo que te permite tener ingresos, o porque, por ejemplo, recibiste un regalo, porque, por ejemplo, tienes una beca, o, por ejemplo, tienes alquileres o propiedades que te dan ingresos. O también puede ser que tú tienes también otros trabajitos por ahí, tigritos, como le dicen en Venezuela, que te permiten tener ingresos adicionales. Puedes, por ejemplo, ir a pasear los perros de tu vecino y te pagan dinero por eso, o das cursos particulares en tu tiempo libre, haces algo que te permite tener un ingreso extra. Lo importante de hacer un presupuesto es que al final del mes tus ingresos sean más grandes que tus gastos. Es decir, que cuando tú le restas tus gastos a tus ingresos, tú haces tus ingresos menos tus gastos, esto te debe dar un número positivo. Lo más importante es que al final del mes tus ingresos sean más grandes que tus gastos. Hay diferentes estrategias que son bastante conocidas por allí en las redes sociales y en YouTube. Seguramente has escuchado Págate a ti primero. Bueno, esta estrategia de Págate a ti primero es una estrategia de un presupuesto. Es decir, que tú vas a dedicar una cantidad de dinero determinada a tus ahorros y a tus inversiones y al pago de tus deudas, por ejemplo. Y ese dinero debe ser tu prioridad y apenas tú recibas tus ingresos, tú haces transferencias automáticas para dedicarlo a estos ámbitos. Por ejemplo, los ahorros, las inversiones o los pagos de deuda. Y otra estrategia que puedes utilizar, que también es conocida, es el presupuesto de base cero. ¿En qué se trata esta estrategia de presupuesto de base cero? Se trata de que cada dólar o cada euro o cada cantidad de dinero que tú recibas va a ser asignada a una categoría. Y al final del mes, todo ese dinero va a estar en una categoría y no quedará nada al final del mes fuera de esas categorías. Y ahora tú me vas a decir, ya va Dani, pero yo no entiendo. El objetivo del presupuesto no es que al final del mes yo tenga una cantidad mayor de ingresos que de gastos. Y cuando le quito los gastos a mis ingresos, es decir, hago la resta de ingresos menos gastos, me da algo positivo. Sí, es verdad. Lo que quiere decir esta estrategia de presupuesto de base cero es que ya desde el principio tú estás dedicando una cantidad de dinero que tú vas a destinar a esos ahorros, a esas inversiones, a esos pagos de deuda. Y ya tú desde el principio, lo primero que haces es que lo dedicas a eso. Y luego, tú sabes también que tienes otra categoría, por ejemplo, el pago de la renta, el pago de los servicios, las cosas que tú sabes que son fijas y que son necesidades. Entonces esta estrategia se trata de asignar una cantidad de dinero a cada categoría y esas categorías incluyen los ahorros, las inversiones, el pago de las deudas, las necesidades que tú tengas de una manera fija y también los antojos.
Y ahora tú me vas a decir, sí, esto suena muy bien, pero yo no sé por dónde comenzar, no sé por dónde comenzar. ¿Qué hago? Entonces, para comenzar, debemos hacer lo siguiente. Primero, lleva un diario, sea físico o sea con tu computadora, haciendo un seguimiento de cómo gastas. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿En dónde gastas más? ¿En cuáles categorías gastas más o menos? ¿Por qué? Porque cuando no hacemos esto, uno tiende a subestimar algunas categorías en las que uno cree que uno no gasta mucho, pero sí, uno gasta bastante. O al contrario, algunas veces crees que dedicas bastante dinero a algunas categorías y realmente no es así. Entonces, cuando haces este seguimiento, yo por ejemplo cuando lo hice la primera vez vi todos los gastos que había hecho el año anterior, desde esta fecha X y un año antes, entonces todos los meses vi cómo iba gastando y a cada uno de esos gastos le puse una categoría. Que si por ejemplo necesidades, entonces entre esas necesidades está vivienda, servicios, internet, etc. Que si por ejemplo salud, entonces puse, no sé, comida, gimnasio, etc. O transporte, entonces tú puedes hacer también esas categorías. Ten cuidado porque al principio te puedes ver tentado a hacer 1.000.000 de categorías y te puedes perder. Intenta hacerlo lo más simple posible, créate algunas categorías globales y allí vas midiendo poco a poco cómo vas gastando tu dinero. Una vez que ya tú hayas hecho esto, ten en cuenta los gastos fijos, los gastos variables, y de esos gastos fijos y de esos gastos variables, cuáles son necesidades y cuáles son antojos, ¿no? En los gastos fijos seguramente vas a tener necesidades y antojos, y en los gastos variables también necesidades y antojos. Entre esas necesidades, bueno, está la vivienda, están los servicios, que incluye el agua, el internet, la electricidad, etc. La comida, todo eso es una necesidad. ¿En qué cosas puedes cortar? Bueno, las suscripciones, por ejemplo, la suscripción que tú tienes en Netflix o la suscripción que tú tienes que, como yo tenía, de que pagaba 10 euros al mes por ir un plan ilimitado a ir al cine las veces que yo quisiera, o la suscripción al gimnasio. Yo me fui cortando esas suscripciones porque me metí en un plan de ahorrar más. Ahora, yo te recomiendo que en un primer lugar veas nada más en modo de análisis cómo gastas tú y que después, en un segundo lugar, vayas ajustando tu plan a lo que tú necesitas. Por ejemplo, tú ves cómo gastas y luego poco a poco vas cortando en función de tus objetivos. Suponte, por ejemplo, que quieres tener más dinero al final del mes para poder usarlo para invertir. Entonces, si tú quieres hacer esto, entonces ponte en modo más ahorro y corta algunas cosas que no sean necesidades y dedícalas a la inversión. Es súper importante que cuando tú hagas esta optimización de tus finanzas, tú vas a tener más dinero al final del mes que vas a poder dedicar a ahorrar más, a invertirlo o a hacer el pago de tus deudas. Y esto te va a ayudar a avanzar hacia tus finanzas y a tener una libertad financiera. Y esto te va a ayudar a avanzar un montón en el control de tus finanzas personales. Ahora, ¿qué pasa? Seguramente tú me vas a decir, pero Dani, yo no confío en mí, yo no tengo tanta disciplina, yo no tengo fuerza de voluntad y me da miedo que, yo hago el seguimiento de mis finanzas y luego ¿cómo hago para obligarme a mí mismo o a mí misma de ahorrar una cantidad? Si por ejemplo a mí me cuesta dejar de tomarme ese café en esa cafetería o dejar eso que tanto me gusta, dejar Netflix, eso me cuesta, ¿cómo hago? Bueno, primero, no tienes que privarte de todas las cosas que te gustan. No se trata de ir sufriendo, allí no. Porque si haces algo que es muy drástico y que vas a terminar sufriendo, eso es como una dieta en la que uno está frustrado y uno termina dejándolo. Entonces no, el interés de esto es adaptar un plan a tu situación personal y a lo que se adapte mejor a tu estilo de vida sin que estés sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú haces un análisis de tus gastos, tú ves en dónde puedes optimizar, pero optimízalo, pero también debes tener una categoría dedicada a tus gustos, a tu placer. ¿Qué pasa? Que cuando ya tú tengas control de tus finanzas, ya tú hayas pagado tus deudas, tú estás dedicando una cantidad de dinero a la inversión, ya tú tienes tu ahorro de emergencia, tu fondo de emergencia, tienes tus otros ahorros para objetivos a corto plazo y a largo plazo. Entonces,
¿por qué no darte un gusto de vez en cuando? Está bien darse gustos. Entonces, todo es un equilibrio. Lo que pasa es que al principio, cuando vamos a poner todo en orden, a uno como que le da miedito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer al principio? Bueno, si tú quieres ponerte las riendas firmes, a algunas personas les funciona utilizar el sistema de sobres. ¿Qué es este sistema? Bueno, tú vas a tener literalmente varios sobres con cada categoría. Por ejemplo, la vivienda, los servicios, el transporte, etc. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, cada vez que tú recibas tus ingresos, ya tú vas a saber cuánto dinero le dedicas a cada sobre. Y literalmente tú vas a poner dinero en efectivo en cada sobre dedicado a cada una de estas categorías. ¿Qué pasa? ¿Dónde debes tener cuidado? En la vivienda, por ejemplo, en los gastos de la renta, ten cuidado porque es una cantidad muy grande. Y tener una cantidad tan grande de efectivo, a mí no me parece que sea seguro. No me da seguridad, no me siento cómoda con eso. Entonces, lo que yo te recomiendo es que para los gastos de la renta, por ejemplo, que son una buena cantidad de dinero, allí haz transferencias automáticas que te permitan pagar el dinero dedicado a la vivienda. Para el resto de las cosas, puedes comenzar con ese sistema de sobres, con dinero en efectivo, poco a poco. ¿Qué pasa? Hay personas que les gusta para educarse y que lo pueden utilizar por algunos meses. A mí no me parece que sea una super estrategia a largo plazo porque no me da seguridad tener dinero en efectivo así conmigo, no me siento muy segura. Si a ti no te importa, si tú te sientes seguro o segura y te ayuda a educarte, lo puedes usar. Y lo puedes usar, no sé, que si por un mes, 2 meses, hasta que ya tú tengas esa disciplina y pases ese sistema de sobres físico a un sistema de sobres virtual. Y ahora me vas a decir, Dani, eso está muy chévere, pero no conoces otra estrategia porque ya vimos la de sobre, no me siento muy seguro, no me siento muy segura. Ya vimos la de págate a ti primero, ok, puede ser, pero yo necesito algo más, con más hechos. Y vimos también la de el presupuesto de base cero. ¿Qué otra estrategia conoces para tener más opciones? Bueno, hay otra estrategia que se llama la regla 50-30-20. Y en otro video yo hablé de esto. Es un video completamente dedicado a esta estrategia. Si te interesa, ve a verlo, te lo pongo aquí. Y de una manera general, esta estrategia se basa en dedicar el 50% de tus ingresos a tus necesidades, sea de comida, sea de lo que tú quieras, que sea una necesidad. Vivir en una casa con un techo es una necesidad, comer es una necesidad. Es decir, si tú no dedicas dinero a esto, vas a pasar trabajo, necesitas comer, necesitas vivir en un lugar. O sea, casi que no puedes vivir sin esas cosas. Luego, el 30% de la estrategia 50-30-20 lo vas a dedicar a lo que tú quieras, a darte un gusto, no sé, a ir a un spa, a irte de viaje, a lo que tú quieras. Y según esta estrategia, el 20% restante lo utilizas para ahorros, inversiones, etc. ¿Qué pasa? Hay personas que cambian el 30 con el 20 y utilizan el 30% para los ahorros y el 20% para darse un gusto en lo que ellos quieran. A ti te toca adaptar estos porcentajes a tu situación. ¿Qué pasa? Lo que a mí no me gusta mucho con esta regla es que no es válida de una manera universal para todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende mucho del lugar donde tú vivas y de tu poder adquisitivo. Por ejemplo, aquí en París los apartamentos son muy caros, las casas también son muy caras. Y de una manera general uno puede gastar más del 50% en las necesidades. Porque aquí vivir en un techo ya de por sí es carísimo. Pero si tú te vas a otro lugar, yo por ejemplo, yo vivo en la región parisina, pero yo sé, porque yo he vivido en otras ciudades de Francia y en otras ciudades del mundo, yo sé que hay otras ciudades que son mucho más baratas y que tú puedes ahorrar más y dedicar menos del 50% o menos del 60% o del 70% de tus ingresos en las necesidades. Entonces esto depende mucho de cada situación,
depende mucho del país en donde estés, de la ciudad en donde estés, porque ¿qué pasa? En Francia es súper desequilibrado. Los precios en París son gigantescos, mientras que en otras ciudades de Francia son mucho más baratos. Entonces, estos porcentajes no deben considerarse como fijos. Adáptalos tú a tu situación. ¿Qué pasa? Para comenzar, esto puede ser una buena referencia. Tú te puedes guiar por estas técnicas y poco a poco lo vas adaptando a tu situación. Acuérdate que no debes ni sufrir en el camino, ni estar allí demasiado tranquilo o tranquila como si el mundo se fuera a acabar. Tú nunca invertiste, tú nunca utilizaste tu dinero de una manera inteligente, nunca pensaste esto y luego terminas pasando trabajo. ¿Qué debes tener en cuenta cuando haces tu presupuesto? Lo importante es que seas súper honesto o súper honesta contigo mismo o contigo misma. ¿Por qué? Porque tú solo sabes en qué áreas tú puedes cortar. Tú sabes, por ejemplo, una vez que tú hagas el análisis de cómo gastas, sabes en cuáles cosas tú puedes ir cortando poco a poco sin que esto te afecte. Yo, por ejemplo, he hecho algunos cambios. Yo antes tenía una suscripción al cine, pagaba 10 euros al mes por ir a ver películas de manera ilimitada. Yo podía ir a ver las películas que yo quisiera y siempre pagaba 10 euros al mes. Entonces, yo me di cuenta que no le sacaba muchísimo provecho a esto. Fui honesta conmigo y corté eso. Cancelé mi suscripción. Otra cosa, yo iba al gimnasio, me inscribí, pues cada vez que he vivido en diferentes ciudades, he vivido en París, Lyon, Montpellier, bastantes ciudades. Y cada vez que vivía en una ciudad tenía una suscripción al gimnasio y la verdad es que sí lo utilizaba. Iba al menos de lunes a viernes, al menos todos los días al mediodía. ¿Qué pasa? Cuando yo me mudé a París, yo no quería ir al mediodía porque quería comer con mis colegas. Entonces allí decidí no ir al mediodía, sino ir a las mañanas, tempranito, antes de ir a trabajar, para estar segura de que hacía lo más difícil primero y que también podía conocer a mis colegas, crear una dinámica de equipo, etc. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí yo no conocía a nadie, entonces yo quería crearme una vida, social activa desde un punto de vista de mi trabajo, ¿no? Y crear vínculos y sentirme bien en mi trabajo. ¿Qué pasa? Yo iba al gimnasio todas las mañanas, de lunes a viernes, de las 5:30 de la mañana hasta las 6:30, a 1 hora o 1 hora y media. Y luego que pasó todo lo que pasó, que cerraron los gimnasios, ya no podía ir más. Y me dije, yo no voy a seguir pagando esto porque es un gasto innecesario. Si no lo utilizo, entonces no lo pagues, ¿no? Entonces terminaba haciendo ejercicio al aire libre, que cuando era verano estaba bien, pero cuando comenzó a hacer frío estaba menos bien. Pero no había de otro. Entonces también cancelé mi suscripción al gimnasio. Y así poco a poco he ido cancelando cosas que no utilizo porque al final no vale la pena pagar en cosas que uno no usa. Entonces mira tú tu situación, analiza tus gastos y ve en cuáles cosas estás gastando mucho, en cuáles cosas puedes reducir, en cuáles cosas te estás dando muchos antojos que no son realmente una necesidad, pero un antojo o algo que puedes cortar. Y mira también en cuáles cosas puedes mejorar. Por ejemplo, quizás no estás dedicando suficientemente dinero al ahorro. Quizás ya tú tienes tu fondo de emergencia, quizás no. O quizás ya tú tienes tu fondo de emergencia, pero quieres dedicar otra cantidad de dinero a ahorrar en otras cosas. Por ejemplo, al viaje que tú te quieres dar de aquí a 2 años. O tú quieres crear ahorros a corto plazo y otros ahorros a largo plazo. O tú quieres invertir ese dinero. O tú quieres pagar tus deudas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y cuando tú ya has optimizado tus gastos en unas cosas, puedes utilizar ese dinero en los otros objetivos financieros que tú tienes. Y recuerda, no debes ser súper estricto o súper estricta contigo mismo o contigo misma. Todos hacemos errores. Es normal que aunque tú sigas un plan, que tú tengas tu presupuesto, puedes de vez en cuando salirte del camino. Somos humanos. Puedes de vez en cuando gastar en cosas que tú te dices, pero ¿por qué yo compré esto? Te puede pasar. Así que cuando tú te salgas, readáptate. Apenas te salgas, identifícalo y actúa. Recuerda que puedes utilizar los diferentes métodos que te compartí aquí para hacer tu presupuesto.
y adapta el que te funciona mejor para ti. Poco a poco ve utilizando lo que te funciona mejor. Y nunca es demasiado temprano para comenzar a hacerlo. Ya llegamos al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Dime en los comentarios cuál estrategia de presupuesto te gustó más, cuál quieres poner en práctica y cuál ya utilizas. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.